Bueno, muy bien, ¿eh? 3 horas menos en México, acá en Uruguay. Obviamente, agradecer a Martín, un crack, muy buena Sí, onda. Así que bueno, bienvenido a Todo Liga en este nuevo ciclo de Todo Liga, Martín. En México, dijimos al principio, ¿no? Dirigiendo el Juárez, Juárez. que arranca dentro de poquito el campeonato clausura, si no me equivoco. Así que te vemos ahí, Martín. Fenómeno, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Co- Dani? ¿Todo tranqui? Todo Buenas tranqui, tardes para ustedes, ¿todo bien? Bien, bien, ¿cómo está México? ¿Cómo te lleva? ¿Se extraña? Bien, calor, calor. Ahora sí, se extraña, un poquito siempre se extraña. Ahora justo en el verano, acá en Juárez, que estamos en el desierto, bastante picante, pero bien, muy contento, por suerte. Ya vamos a Martín a charlar un poquito de la liga, porque obviamente nosotros estamos metidos en eso, pero estás a una semanita, un poquito más, de volver a arrancar ahora el torneo en la Liga Mexicana y con un gran debut, en este caso como local ante la América. ¿Cómo vienen estos días, la pretemporada y eso y la preparación? Bien, bien, por suerte sí. Nos tocó un inicio bastante fuerte. A ver, es una liga la mexicana que en realidad, yo siempre lo digo, tiene muchas similitudes con la brasilera, que vengo de ahí y donde fin de semana tras fin de semana parece que no te da respiro el calendario. Nosotros ahora iniciamos con América y después tenemos Tigre de visita. Entonces son muchos equipos grandes los que hay. Pero por suerte la preparación viene siendo muy buena con un grupo, la mayoría de jugadores que tuvimos el semestre pasado, un muy buen semestre, entonces mucho de la idea de juego ya está claro, hemos incorporado algún jugador. eh, Mañana tenemos un amistoso con Santos Laguna para ya cerrar la preparación, pero por suerte viene muy bien todo. Estás hablando de preparación y justamente quiero ir a tu preparación y lo que significó para vos la liga, primero en esa instancia que te tocó jugar y después como director técnico en un par de instituciones. ¿Cómo fue para vos prepararte en la liga para lo que iba en el día Mm, después? Capaz que no tanto desde el punto de vista técnico-táctico, pero sí el hecho mm. de poder tratar y conversar y llevar adelante los diferentes grupos, ¿no? El manejo de grupo, que hablamos varias veces. Sí, sí, divino, divino. La verdad que yo hasta el día de hoy voy a Uruguay y si tengo un ratito voy a ver a mi hermano ahí, a la pre-senior de la Verdad, de Jesús María, que está jugando. Me encanta el ambiente de la liga. La verdad que, como dicen ustedes, yo tuve dos etapas. Primero como jugador. Me acuerdo cuando dejo de jugar, que volvía de Italia. Llegué a Uruguay, me fichó el Chozón estando yo, me acuerdo, en el aeropuerto de Roma hablando con mi hermano. Yo ya con la cabeza en dejar de jugar al fútbol. Y llegué y al otro día estaba jugando. Me acuerdo que el Chozón en ese momento estaba en la última adicional porque recién se había hecho. Pero ese Y año ascienden, ¿no? tuve. Ascienden ese año. Suben. Sí, salimos Ahí campeones, va. salimos campeones. Yo jugué 3 años, salimos 2 años campeones y en uno ascendimos. Eran los años que Y peleaban la con verdad, Woodlands. ¿cómo? Ahí se cortó, perdón. Los años que peleaban con Woodlands. Claro, claro, tal cual, tal Sí. cual. Y la verdad que a mí me encantó, sobre todo, el ambiente de la liga, que era algo que yo desde muy chiquito en la juvenil de defensor, de los 13 años, nunca había vivido la liga universitaria como tal. Todos los fines de semana en juveniles jugábamos hasta después llegar a primera. Y la verdad que era un ambiente que sí lo seguía por mi hermano, pero no, nunca lo había vivido de adentro, ese amateurismo, esa pasión, ese grupo de amigos haciendo el asado el día anterior y quedándose después del partido. Y a mí me encantó. De hecho, fue dura la decisión de dejar de jugar en el Chozón, pero está un poco vinculado a esto que decían, también en una charla de amigos con Toto y Mauro de Kennedy Universitario, que hasta el día de hoy están jugando ahí en Kennedy. Me invitaron, sabiendo que yo estaba haciendo el curso de entrenador, me invitaron a dirigirlo porque se habían quedado sin entrenador. Yo ya estaba convencido de que era algo que yo quería probar, por lo menos no sabía cómo me iba a ir. Y es algo que yo al día de hoy, con toda la gente que tengo la oportunidad de hablar, o entrenadores a veces de Uruguay que me preguntan y me piden alguna recomendación, yo en la liga la recomiendo 100%, porque es lo que decía Dani ahora, la gestión de grupo, pero también lo técnico-táctico. Yo me acuerdo que tanto con Kennedy como con el Playa, que al año siguiente me llama Nico Piroto y estuve trabajando con ellos también, era el desafío de ir al cantero ahí en Concepción del Uruguay, a ver qué espacio había, a ver qué podíamos hacer para llevar adelante un modelo de juego que obviamente que siempre mi ambición estaba un poco por encima de la expectativa de la liga. Yo quería ir a ganar, no era que, o sea, quería realmente prepararme cuando a veces los grupos de liga están un poco más en búsqueda de otras cosas, pero la verdad que tanto Kennedy como el Playa, con los dos grupos metimos muy buena onda, nos fue muy bien, en los dos terminamos segundos, muy cerca de ganar el campeonato.
y la verdad que fueron campañas muy lindas y sobre todo eso, la capacidad de gestionar un grupo, de pararte adelante, de poner a sus titulares, dejar jugar afuera, nada, millones de cosas que para mí la liga es un paso inicial súper, súper, súper productivo. Martín, ¿y qué se podía ver del actual Martín Barini en esas épocas como técnico de la liga, donde tenías menos jugadores, menos materiales, menos horas de trabajo y también cómo hacías para romper de ese esquema a rajatabla que se tiene en todos los cuadros de fútbol amateur de un 4-4-2 tatuado a fuego? Típica. Sí, sí, a ver, sí, claro. A ver, capaz que los dirigidos míos podrán comentarte más de mi trabajo. A mí a veces me pone un poco incómodo hablar de mi trabajo, pero sí que yo creo que algo que se me caracteriza o que me lo hacen ver mucho y en la liga me lo hicieron ver mucho fue la dedicación que yo le metía. Ellos no estaban acostumbrados, capaz que, no sé, yo ponele al cantero de Concepción, me iba 1 hora y media antes, 2 horas antes para guardarme el lugar, porque sabía que iban a ir los grupos de entrenamiento funcionales y que me iban a ganar el espacio. Entonces yo ya iba, estaba 1 hora y media antes con el mate, poniendo tapita, conito, eso de querer planificar, de un viernes a las 10 de la noche intentar hacer algo táctico, pero teniendo la cintura, obviamente, de entender de que eran tipos que venían de laburar 10 horas al día, en la semana, y que había que aflojar un poco, pero eso también es gestión de grupo. Entonces, yo creo que la pasión con la que he tratado de llevar adelante mi carrera, es verdad que en la liga a veces es verdad que ha cambiado mucho la liga también, ¿no? Pero en su momento a veces los entrenadores eran más que nada padres o gente, Claro, amigos que iban sí. a dar una mano, no gente que se quisiera dedicar a eso. Ya me Entonces, había bueno, olvidado eso de sí los que ahí padres un que poco eran los que me ha dirigían. marcado esa característica. Me había olvidado eso que decías vos, la verdad. Los padres eran los que dirigían. Y ahora hay técnicos pagos, Claro. hay preparadores físicos pagos, Sí. entrenamiento de 3, 4 veces Claro. por semana. Impresionante. Claro. Martín, te saco un poco de la liga, ya vamos a volver para después redondear un poquito y dejarte tranquilo, pero te retiraste a los 22 años. Uno dice, pucha, qué joven. ¿Por qué? Me gustaría saber, algún motivo tiene que haber habido. Y después lo impresionante de la carrera como técnico, ¿no? Todo esto que estamos hablando, digo, que la preparación tuya, el modelo de fútbol tuyo, pero enseguida agarrás a Rentistas, un Rentistas que venía muy bien con Capucho, de consagrarse, Copa Libertadores, responsabilidad. Te toca ir después a Brasil, te toca el tema de defensor, tomar decisiones importantes. Ahora esto de México con Juárez, es mucho para 33 años ahora como técnico, ¿no? Pero arranquemos por el principio. Sí, 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 es que yo creo que es un poco eso la consecuencia de haber iniciado joven, yo lo entiendo así, y obviamente que una carrera que gracias al trabajo y la gente que me ha ayudado en darme oportunidades me ha permitido ir todos los años creciendo o ir creciendo paso a paso. La decisión de dejar, mirá, la verdad fue un tema no de lesión, como lo he dicho muchas veces, sino más de desgaste con el fútbol profesional. Yo venía a estar 2 años en primera división de defensor, donde jugaba poco, era más ese típico jugador que baja a jugar a tercera, pero entrena toda la semana con primera, algún banco en primera. Había tenido un proceso sub-20 también que me daba ahí un aliento a sentir de que podía tener una buena carrera. Pero bueno, se fueron dando ahí algunos momentos donde la oportunidad no llegaba. Tengo una ida a Italia que justamente ahí antes de entrar en la liga, que también un equipo de la Serie B, Varese, una linda ciudad, un lindo equipo, Serie B italiana era muy competitivo, yo sintiéndome bien, pero bueno, por cuestiones contractuales no pude firmar contrato y yo creo que fue la sucesión de hechos que a mí me terminó decantando por dejar de jugar, pero por sobre todas las cosas, por intentar esa otra vida, como yo a veces digo, ese otro estilo de vida que es muy común, que yo obviamente que lo he mamado mucho de mis viejos, a mi hermano, de estudiar, de ser profesional, de trabajar en una empresa, todo eso, me terminó inclinando con 22 años para ir por ese lado. Llegué, como te decía, empecé en la OR que ya estaba estudiando mientras jugaba, pero me recibí de administrador de empresa, me metí en el mundo de la liga los fines de semana, me encantó. Y nada, creo que fue una gran decisión que tomé porque la pasión por el fútbol yo siempre la tuve, la pasión por el liderazgo la tuve, entonces rápidamente conecté con el rol de entrenador y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Y después a partir de ahí es lo que te digo, se han dado hechos, como te lo nombraba, desde la liga que me dio y me abrió las puertas para mostrar mi trabajo, obviamente que empiezo en defensor en el comando del ejército, ahí en la escuelita, por lo que era como jugador yo y por la gente que me conocía como jugador, pero a mí la liga me dio muchas herramientas. Y después dentro de defensor ir haciendo las cosas bien para ir
creciendo en las categorías formativas hasta la tercera división, llega la oportunidad de Rentistas, después la invitación del Papa Pesolano, a quien también estoy Claro. recontra agradecido y En tengo una gran Brasil. amistad el día de hoy, para poder vivir desde un rol de asistente lo que es la realidad de un equipo gigante como Cruzeiro, como siempre lo digo, 12 millones de hinchas, una realidad totalmente increíble que me dio un aprendizaje y una espalda bárbara, el fútbol español también, que para un entrenador es difícil ir a ese fútbol y la verdad que vivirlo desde adentro es espectacular. Y bueno, después decisiones sí, capaz que a veces, no sé si valiente es la palabra, pero un poco a veces que gente me dice, pará, pero estás en España, te vas a volver a Uruguay a Defensor, ¿qué te parece? Y yo estaba convencido que en su momento tenía que dejar de jugar para ser entrenador, que después quería pasar de ser primer entrenador a segundo con el Papa para engrosarme en lo que era mi experiencia y después, a viceversa, volver como primer entrenador a Defensor. Y creo que a partir de ahí, una gran campaña en Defensor, con un título y en el club en el cual estoy de los 13 años fue espectacular y después vinieron oportunidades de mucho crecimiento como fue el Atlético Paranaense en Brasil y ahora Juárez en la Liga Mexicana. Una de las últimas, Martín, antes de despedirte, estabas hablando y haciendo referencia a la pasión y quiero ir justamente a la pasión de cómo es en Juárez, cómo es la gente ahí con el fútbol y con ustedes en el día a día, porque como comentabas vos, estás en el desierto, en el fútbol mexicano capaz que hay un poco de cambios porque hay equipos que son franquicias y que se van moviendo de un lugar a otro y que van cambiando los equipos, cómo es el trato de ustedes con los hinchas y cómo se comporta justamente el hincha mexicano con el fútbol ahí. Muy bien, la verdad que nosotros ha sido espectacular, es verdad que hemos hecho una campaña histórica en la ciudad, entonces es más fácil que la gente te siga y te apoye, pero desde un inicio es verdad que es una ciudad que al ser fronteriza tiene una cultura muy americana, donde Claro. yo a veces es como que van más a un espectáculo o a un show y a comer y a tomar y bueno, y el fútbol en la ciudad no es que se vive una pasión, como por ejemplo me tocó vivir en Brasil, en las dos ciudades que estuve, o en Uruguay, que se nota que se vive el fútbol, pero sí que es una ciudad que venía muy golpeada, que el fútbol nunca había dado una alegría, y que el semestre pasado en pasar a fase final, en hacer récord de puntos, récord de victoria en casa, bueno, un montón de cosas que se dieron, animó mucho a la gente. Y creo que despertó mucho el interés de una ciudad que mal o bien son 1,5 millones de personas que están Claro. solo acá en Juárez, y que hoy en día nos apoyan mucho y se han enganchado mucho con el equipo. Diego, la última antes de despedirlo. No, para ir cerrando, no sé qué sueño te queda por cumplir en esto del fútbol. Sos muy joven, te queda una banda de años, porque imagínate, con una carrera que recién comenzó y todo lo que has logrado, no sé qué es lo que te queda por cumplir, capaz que la selección o algo por el estilo. Sí, a ver, yo siempre trato de ponerme la meta de seguir creciendo, ¿viste? De seguir creciendo, de ir dando pasos seguros. A veces son agigantados porque la vida te los pone así, como fue de Defensor que llega una oferta de Paranaense y bueno, es el fútbol brasilero, es un equipo campeón de Sudamericana y es imposible decirle que no. Después el fútbol mexicano con todo lo atractivo que es. Y a mí me gusta seguir creciendo. Después, obviamente, y creo que los entrenadores son un poco reiterativos en esto como le preguntas a un jugador, la selección siempre es un sueño, dirigir en Europa o en el caso mío volver a Europa desde un rol de primer entrenador también es un objetivo que tengo, pero en definitiva esto es paso a paso y lo tengo que hacer bien acá para que llegue una oferta mejor y para que poder ir creciendo en función de los buenos trabajos. Entonces, sinceramente, y no es por ponerme que hacer, me gusta enfocarme mucho en el día a día. Cuando tocó venir a jugar era tratar de hacer historia en un equipo difícil porque a muchos le había ido mal, a todos en realidad en la historia nunca se había clasificado a fase final y Claro. venían de varios fracasos consecutivos. De hecho, Martín, Y bueno, perdóname. hoy, ¿eh? El entrenador anterior a vos creo que duró un mes. Sí, puede ser, puede ser. ¿No? El que estuvo antes creo que fue gracioso porque fue Barbieri, que después se fue a Paranaense. Cuando yo salgo de Es verdad. Paranaense, él va ahí. Pero sí, era un equipo que la verdad ahí pasaron jugadores. Tuvo acá Diego Rola, en el Toro Fernández, Maxi Olivera, Maxi Silvera, o sea, por nombrar a uruguayos, pero otras nacionales así, han venido muchísimos jugadores, entrenadores grandísimos, el Tuca Ferretti, que acá en México ganó todo, y la verdad es que nunca habían podido enganchar con el equipo, y siento que nosotros teníamos un gran desafío, que lo logramos hacer el semestre pasado, y hoy es la importancia de repetirlo, de sostenerlo, y bueno, y el sueño es seguir creciendo.
Bueno, Martín, te dejamos tranquilo, vaya a descansar. Sé que practicas temprano. La verdad, sos, ya te dije, un crack, un fenómeno. Gracias por estar a la distancia. Cuando vengas por Uruguay, ojalá te crucemos en alguna cancha de la liga. El destino nunca se sabe. Te mandamos un abrazo con estoy acá con Diego y con toda la producción. Así que bueno, nada, éxitos ahora cuando arranque el campeonato, que te lo mereces. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos, como siempre, a las órdenes y también agradecido ahí a usted y en nombre de usted, obviamente a toda la liga, que como siempre digo, me gusta ser agradecido, me gusta tener memoria y sé que para mí fue un paso súper importante, entonces bueno, siempre a la orden para poder ayudar en lo que sea y a disposición para conversar cuando ustedes quieran. Y aprovechar el calor, porque acá nos estamos cagando de frío, ¿eh? Te voy Sí, diciendo. ya me dijeron. Vamos arriba. Vamos arriba, un abrazo Martín, grande. que pase bien, ¿eh? Chao. Arriba. Martín Marini, ¿eh? Bueno, un fenómeno. No, es un crack.